Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24, donde repasamos en profundidad las historias más interesantes de nuestro continente. Mi nombre es Martín Bustamante y los quiero invitar a comenzar con las noticias más destacadas de la semana. Una decisión judicial que sacude al gigante sudamericano y al mundo. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro va a estar en el banquillo de los acusados por un presunto intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luis Ignacio Lula da Silva. Y en este episodio, claro, vamos a analizar las repercusiones y nos preguntamos cómo será el futuro de Brasil con el líder de la extrema derecha fuera de la contienda electoral. Mensajes, emoticones y autofiltración de las estrategias bélicas de la primera potencia mundial. El Signal Gate se erige como la primera crisis del gabinete de la administración Trump en Estados Unidos. Y hoy vamos a Washington con nuestra corresponsal Natalia Cabrera para entender las consecuencias de la inclusión involuntaria a un periodista en el chat interno de los encargados de la seguridad del país del norte de América. Y otro capítulo de la era de los aranceles, la política exterior agresiva del presidente de Estados Unidos, ahora pone el foco en la producción de autos. Sí, vamos a reflexionar sobre cómo esto afecta a México y el rol que ocupa precisamente este país en la comparación con otras naciones en el mercado de vehículos. Bueno, comenzamos en el sur del continente, donde sigue, lógicamente, la conmoción porque el Supremo Tribunal Federal decidió este miércoles que hay pruebas suficientes para comenzar a juzgar al expresidente de Brasil y a otros funcionarios por, entre otros cargos, supuesto intento de golpe de Estado, hechos que se produjeron, según los investigadores, en los meses previos y también después de la derrota del ex militar en las elecciones de 2022 frente a Luis Ignacio Lula da Silva. Un caso que, de ser considerado culpable, el ex capitán del ejército podría enfrentar una larga condena en prisión. Una historia que nos cuenta Dacil Lanza. Jair Bolsonaro en el banquillo de los acusados por supuesto intento de golpe de Estado. El expresidente de Brasil irá a juicio luego de que la Corte Suprema del país decidiera el 26 de marzo que hay pruebas para comenzar a juzgarlo, a él y a otros 7 exfuncionarios y militares. Las acusaciones son varias. Una cosa es de organización criminosa, de golpe de Estado, daño calificado justamente por el 8 de enero, ¿no? Lo que fue muy parecido al Capitolio en Estados Unidos, y junto con el 8 de enero, deterioro de patrimonio y abolición violenta del Estado democrático de derecho, ¿no? Porque se acusa a él de justamente un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en Brasil. El plan incluía un intento de asesinato contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros políticos y jueces. Después de la decisión judicial, el expresidente y ex capitán militar volvió a insistir en la idea de un fraude electoral en 2022 y rechazó los cargos. Parece que hay algo personal contra mí. Y la acusación es muy grave. Sin fundamento. Son infundadas. Según la acusación, una vez que Lula da Silva asumió el 1 de enero de 2023, Bolsonaro habría sido el supuesto líder de la toma de los edificios de los 3 poderes en Brasilia el 8 de enero por parte de sus seguidores. En tanto, el presidente evitó dar una opinión clara. Solo espero que la justicia haga justicia. Si en el expediente resulta que él es inocente, que sea inocente. Si es culpable, que sea castigado. Si es declarado culpable en el proceso judicial que se espera para finales de este año, Bolsonaro podría enfrentarse a una larga pena de prisión. El hecho de que el líder brasileño de extrema derecha esté en el banquillo de los acusados no implica que su corriente política desaparezca, pero sin dudas la noticia que les estamos contando va a traer consecuencias para la correlación de fuerzas en el país, porque además, mientras que la inflación tiene a mal traer a Luis Ignacio Lula da Silva, a la imagen del presidente brasileño, ya hay varios dirigentes que se empiezan a notar, ¿sí?, para ser los nuevos líderes del bolsonarismo. Pero
Para comprender mejor esta complejidad, Dacil Lanza conversó con el magistrado de Río de Janeiro, Rubens Casara, y lo cuenta en el siguiente informe. ¿Un Brasil sin Bolsonaro? El expresidente podría terminar de salir del juego político electoral. Esto si la Corte Suprema lo condena por, entre otros cargos, un intento de golpe de Estado. El exmandatario, que ya fue inhabilitado en 2023 para ejercer cargos hasta 2030, aún tenía expectativas de lograr una amnistía y seguir en carrera para las elecciones del año próximo. Pero el procesamiento anunciado por la Corte el pasado 26 de marzo podría terminar de correrlo de escena de cara a las elecciones de 2026. Desde el punto de vista simbólico, esta decisión es muy importante porque reafirma que existen límites que no pueden superarse en una democracia. Existen limites intransponíveis numa democracia. Então, al lado de Bolsonaro y por primera vez militares de alto nivel están siendo procesados y se convirtieron en imputados por crímenes contra el orden democrático. Contra a ordem democrática. El autor de libros como Estado Postdemocrático y Sociedad sin Ley también advirtió que Bolsonaro aún mantiene apoyos. Há uma grande movimentação no campo da extrema-direita brasileira. Hay un gran movimiento en el campo de la extrema derecha para saber quién será su sucesor. A pesar de este proceso judicial, a pesar de la última victoria de las fuerzas democráticas, el campo de la extrema derecha en Brasil continúa fuerte y según los sondeos se ve que entre el 30 y el 40% se identifican con Bolsonaro o con su discurso. Com o discurso que ele faz. Entre los nombres que circulan para liderar el espacio ultra se encuentran tanto el actual gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, hasta algunos de los hijos del expresidente. Al igual que Bolsonaro, que aduce persecución judicial, uno de sus hijos, el senador Eduardo, dijo este mes que permanecerá en Estados Unidos por este motivo. Un discurso que aún tiene impacto entre la población, que se muestra dividida. Por mí parece una persecución política. A mí me parece una persecución política. Hasta ahora no se ha mostrado ninguna prueba. Parece una cosa un poco forzada. Parece que está siendo una cosa medio forzada. Vamos a esperar a la conclusión, pero normalmente esto no sale muy bien aquí en Brasil. Un mes después estará fuera de la cárcel otra vez. Los efectos de estos procesos sobre el escenario político en general y las elecciones de 2026 aún no están claros y podrían ser inéditos en el país. Desde el sur de la región nos vamos al norte, más precisamente a Estados Unidos, porque el asesor de seguridad Michael Waltz, tiene algunos inconvenientes para manejar su teléfono inteligente y agregó por error a un periodista en un chat donde se estaba discutiendo los planes que tenían para atacar a los hutíes en Yemen antes de que se llevaran a cabo el 15 de marzo. El problema radica en que este tipo de información es considerada secreta y solo debería ser compartida por los altos funcionarios en los dispositivos destinados para ello por el gobierno. Y el presidente Donald Trump usó una de sus frases favoritas para referirse a esta situación. Habló de cacería de brujas para llamar como el Signal Gate, ¿no? Lo que ya se está mencionando de esta manera. Por eso recurrimos a nuestra corresponsal en Washington, D.C., que nos cuenta 3 cosas que nos deja esta primera crisis del gabinete del nuevo gobierno. Por un error sin precedentes, Michael Waltz nos invitó a una conversación que debía ser privada y estas son las 3 cosas que nos deja ver. Primero, esta administración detesta a Europa. El vicepresidente J.D. Vance muestra su frustración con la idea de rescatar a Europa nuevamente, a lo que el secretario de Defensa Pete Hegseth le responde que es patético como según esta lógica dejan la carga a la Unión Americana. Luego alguien identificado como SM, quien se presume que es Steve Miller, habla sobre obligar a Europa a pagar los costos de esta operación. Anteriormente, el mismo Trump ha hablado sin tapujos ante las cámaras incluso y ha dicho que es asqueroso cómo Europa supuestamente toma ventaja de Estados Unidos a través de aranceles, pero este chat nos revela que la animosidad hacia el continente va mucho más allá del déficit comercial y la pugna para que los países que integran la OTAN aumenten su presupuesto de defensa, pues estas palabras de los altos funcionarios que le hablan en el oído son incluso más hostiles. La forma en la que se obtiene la información sobre los enemigos es lo segundo que nos deja ver.
a pesar de que son los mensajes sobre la hora y las aeronaves que se iban a utilizar para realizar estos operativos los que están generando mayor controversia. Hay otros mensajes que nos dejan ver que estaban al tanto de que uno de los jefes de los hutíes estaba entrando al edificio de su novia, lo que según expertos le da a este grupo que Estados Unidos considera como una organización terrorista una oportunidad de ver cómo los vigilan y asimismo cómo podrían hacer para evadir esta vigilancia. En tercer lugar, Trump se rodeó de figuras leales, ya lo sabíamos, pero también él es un hombre leal. Hasta ahora este primer escándalo nos deja ver a un Trump que respalda a su equipo en igual medida. Respaldó a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien justamente fue una de las personas que más escrutinio enfrentó en su nominación. Y también dijo que Michael Waltz, quien asumió toda la responsabilidad, está haciendo un buen trabajo, al menos hasta ahora. Hay una nueva versión de los aranceles de Donald Trump, pero esta vez es para los vehículos que no se producen en Estados Unidos, aunque el alto nivel de complementariedad que tiene su realización con procesos que atraviesan una misma frontera, sí, varias veces. Bueno, todo esto hace que sea difícil conocer el alcance de la medida, pero en principio, por ahora, las autopartes que cumplan con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC, estarán exentas, según lo que informó un portavoz de la Casa Blanca. Para tener una noción del comercio de vehículos entre estos socios comerciales, veamos cómo el país azteca tiene un rol destacado entre las naciones que exportan este tipo de productos. Incluso en comparación con los asiáticos, como Corea del Sur, como Japón, bueno, y también con la poderosa industria automotriz alemana, desde donde se importó una cantidad notablemente menor que lo que se hizo desde el país fronterizo. Y es, al mismo tiempo, muy interesante ver la evolución de este fenómeno con un crecimiento de México que comienza en el año 2010 y que tiene un punto de inflexión claramente en 2017, como ocurrió con muchos países, una caída en 2020 en el marco de la pandemia y un rebote muy fuerte que lo lleva hasta casi 80.000 millones de dólares en 2024, casi el doble del que le sigue, que en este caso es Japón. Para despedir este episodio vamos a intentar llevar un poco de primavera a todo el continente y para eso viajamos a Washington, donde ya están floreciendo los cerezos en su máximo esplendor, ¿sí? Ahí lo estamos viendo en pantalla con decenas de ciudadanos que están disfrutando de sus parques en este momento. Nosotros nos vamos a encontrar en el próximo programa con más información, más historias de América Latina y el Caribe y desde ya, ustedes saben, pueden seguir con toda la continuidad informativa de France 24. Soy Mario Carbonell, su corresponsal